porque en este mes es en el mes en el que celebramos el misterio principal en el que nos apoyamos. Esta Asociación Católica de Conservatio Mundi tiene como base fundamental pues lo que es el misterio de la Encarnación. Es por eso que esta catequesis, como el año pasado también, es sobre el misterio de la Encarnación. Y vamos a ver algunos elementos, seguramente que ya conocemos algunos, ¿verdad? Pero ojalá que podamos percibir algunos elementos nuevos en nuestra presentación de esta ocasión. Entonces, quiero comenzar diciendo que allí en su tratado, en los numerales 115 y 116, si pueden ir a esos numerales, 115, 116, vamos a encontrar las prácticas exteriores y las prácticas interiores, ¿sí? Las prácticas exteriores, las prácticas comunes, que son interiores, el numeral 115 va a decir que hay 8 prácticas interiores. Y en el numeral 116 nos va a hablar de 12 prácticas exteriores. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo tienen ustedes en su tratado. Y por tanto, lo que vamos a ver ahorita está relacionado precisamente con la cuarta práctica, perdón, con la práctica exterior, que es la cuarta de las 12 que menciona el tratado. La cuarta, si ustedes lo observan, ¿verdad? Pues es el celebrar el, el celebrar el misterio de la Encarnación. Para comprender un poquito más esto, también nos situamos de una vez en el numeral 248, también 243, perdón, 243, la celebración del misterio de la Encarnación. Y bueno, les invito a que iniciemos como siempre estas catequesis, invocando a nuestro Dios, a su Espíritu, el Espíritu de Dios, para que nos asista en esta tarde, en esta noche, y a través de esto que vamos a reflexionar ahora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego. Consuelo en medio del llanto, ven luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos. Danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Y les propongo que complementemos este momentito de oración con esta bella oración que también está inspirada en este misterio de la Encarnación y que corresponde a una oración, como ya escucharon en las catequesis de las 15 oraciones más bellas a nuestra Madre, que es una oración compuesta en Francia, en ese siglo de oro, en donde se reflexionaba mucho también sobre este misterio de la Encarnación. Vamos a decirla juntos. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en tus siervos, con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tu poder, con la perfección de tus caminos, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo, con tu Espíritu Santo, para gloria del Padre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Encarnación, ruega por nosotros.
Bien, pues me gustaría entonces comenzar diciendo, si me permiten, allí buscar en el numeral 243. Vamos viendo el numeral 243. Y si alguien gusta leérnoslo, les agradezco. Numeral 243. Profesarán singular devoción al gran misterio de la encarnación del Verbo el 25 de marzo. Este es, en efecto, el misterio propio de esta devoción, puesto que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María, para gloria del Padre y para nuestra salvación. Dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio, en el que Jesucristo se halla prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María, y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre, elección realizada precisamente en este misterio. Estos son los fines principales de la esclavitud de Jesús en María. Gracias. Entonces, nos detenemos, comenzamos con este numeral ahora, precisamente porque lo que celebramos en el mes de marzo, el próximo 25 de marzo, Dios mediante, aquí en nuestra diócesis, obviamente vamos a tener como sede aquí la parroquia Nuestra Señora de la Paz. Dios mediante estará con nosotros el obispo para presidir la Eucaristía en esta solemnidad. Y lo que vamos a celebrar es precisamente pues este misterio de la encarnación del Verbo. Y San Luis María Griñó de Montfort nos invita a que profesemos esta singular devoción a este grande misterio. ¿Por qué? Pues porque es propio de esta devoción, ¿sí? Y, y es propio porque celebrando este misterio, nosotros vamos a cuidar dos cosas o tendremos siempre presentes dos cosas. Número uno, honramos e imitamos la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María para gloria del Padre y para nuestra salvación. Es decir, es decir, nosotros nos consagramos a Jesús o nos consagramos a María, nos consagramos a Jesús por María, porque queremos imitar a Jesucristo. Queremos imitar a Jesucristo que también se hizo dependiente de María, que también se hizo esclavo de María. Eso es lo que dice el Papa Juan Pablo II, que también lo vamos a ver ahora, y ustedes ya lo saben. Dice Juan Pablo II, San Luis María Griñó de Montfort lo que hizo fue abrir como un segundo camino complementario al que ya teníamos. ¿Cuál es el camino que ya teníamos durante 17 siglos? O sea, desde los orígenes ya teníamos como camino que si nosotros nos acercamos a María, ella nos va a llevar a Jesús. ¿De acuerdo? Que si nosotros nos acercamos a María, ella nos va a llevar a Jesús. Todo a Jesús por medio de María. ¿Por qué? Porque María nos va a llevar a Jesús. Eso, aunque no fuéramos monfortianos, aunque no tuviéramos esa espiritualidad, todos los santos y todos los que no han seguido esta corriente monfortiana o que no se han dejado influenciar, de todas maneras ya recorren ese camino. Vamos a María para llegar a Jesús. Pero, la segunda vertiente, esa es el toque particular que puso San Luis María. Es decir, vamos a Jesús para llegar a María. Eso no lo tenía la iglesia antes. Vamos a Jesús, es decir, imitamos a Jesús. Jesús fue el primero que se hizo esclavo de María. Y cuando y Jesús se hizo esclavo de María para gloria del Padre. De hecho, va a decir San Luis María, estos 30 años que Jesús pasó dependiendo de María, con ellos le dio más gloria a su Padre que si hubiera recorrido todo el mundo y hecho tantos y tantos milagros. ¿Sí? O sea que Jesucristo quiso ser esclavo de María para gloria de su Padre. Y segundo, quiso hacerse esclavo de María para nuestra salvación. Entonces vamos a decir la primera afirmación aquí.
Esta es la primera afirmación. El misterio de la encarnación incluye la dependencia y la esclavitud de Jesús a María. Jesús se hizo esclavo de María. Y si Él se hizo esclavo de María, todos los que queramos imitar a Jesús nos vamos a ser esclavos de María. ¿De acuerdo? Que es diferente a decir que nosotros vamos a María para llegar más a Jesús, lo cual también es cierto. Por eso es que el Papa Juan Pablo II decía que es un camino simultáneo, complementario. Tanto es cierto de aquí para allá, de María para llegar a Jesús, pero también es cierto a la inversa. Nos vamos a Jesús para llegar a María. Y eso tiene la doble finalidad, para la gloria del Padre y nuestra salvación. Esta dependencia se manifestó de modo particular en este misterio de la encarnación, porque Jesús se aprisiona, Jesús se deja aprisionar como decidir el modo de cómo iba a ser la salvación. Pero él no quiso seguir ese modo. Él quiso venir como todos los hombres. Y es que hay un principio de fe, hay una máxima teológica que dice, lo que no es asumido no es redimido. Lo que no es asumido no es redimido. Y también el Catecismo de la Iglesia Católica nos va a decir que toda la vida de Jesucristo es una recapitulación de la vida del hombre. Todos los misterios de Jesucristo son misterios de salvación y de alguna manera el recorrido que ha hecho el hombre es el recorrido que también el Hijo de Dios quiso hacer, ¿sí? A nivel personal y a nivel como iglesia también. Entonces, él quiso hacerse bebé y por tanto ser un bebé que pasó esos 9 meses en el vientre de María en total dependencia de ella. Y si decimos algo que es inconcebible en la historia de la salvación, pareciera ser que también debería ser inconcebible en nuestros tiempos, ¿verdad? Que una madre mate a su hijo. Por tanto, María, como madre, como mujer, pudo, y nunca le dio cabida en su pensamiento a eso, pudo también tirar el producto o sacarse el producto. Es inconcebible eso. En María nunca hubo siquiera ese pensamiento. Pero qué interesante que ahora sí haya mujeres mamás que tengan ese pensamiento. Que lo tenga un médico, eso pues se podría todavía imaginar uno. Pero que una madre lo piense, no se podría imaginar. Y sin embargo, la debilidad humana, la fragilidad humana, la falta de vigilancia, la falta de madurez, los condicionamientos sociales, familiares, económicos, culturales, han debilitado tanto la estructura de la maternidad, que es el don de Dios. Ahora lo encuentran vulnerable, hay puertas abiertas y hay mujeres que lo piensan, ¿verdad? Y ese bebé depende 100% de una mamá. En el caso de María, también dependió 100% y ella pudo, pero no lo hizo. Y por tanto, en ese sentido estamos afirmando que Jesucristo fue totalmente dependiente de María, sin mencionar también que una vez nacido en Belén, vivió dependiente totalmente de María, pues digan ustedes, los primeros 12 años, o pongámosle el primer año, el segundo año, el tercer año, comía cuando mamá le daba, bebía cuando mamá le daba, bueno, tenía dónde dormir, lo que mamá le ofrecía, y con qué cobijarse, lo que la mamá tenía. Ella quiso depender totalmente de María y de José, obviamente, ¿verdad? En el hogar de Nazaret. Y de eso estamos hablando de la dependencia total de Jesucristo y que lo quiso hacer y de esa manera obrar nuestra salvación.
Primera razón por la cual nosotros nos consagramos a Jesús por medio de María. Primer fin, para honrar y para imitar esa dependencia misteriosa, inefable, de Jesús hacia María. Eso es lo primero. Y lo segundo, la segunda razón, también ahí en el numeral 243, la segunda razón, porque siendo esclavos de María, nosotros queremos agradecerle a Dios esas gracias incomparables que le otorgó a María, especialmente el haberle escogido como dignísima madre, esa elección realizada precisamente en este misterio. O sea, el Padre Eterno preparó a María, ¿sí? Desde la eternidad, lo dice la Lumen Gentium en el capítulo 8, el numeral, el número 56. El Padre Eterno preparó a María para que fuera la madre de su Hijo. Pero Dios le concedió esas gracias incomparables a María y nosotros nos consagramos para agradecerle a Dios todo eso que le regaló a María. Ahora quiero que me ayuden ustedes porque pueden abrir micrófono ahorita que contesten, porque yo quiero que resaltemos, subrayemos las gracias incomparables que otorgó Dios a nuestra madre. Unas gracias incomparables, unas gracias que no tienen comparación, unas gracias únicas que solo ella ha recibido. Vamos, díganme bueno, quien guste abrir el micrófono y decirme una de las grandes gracias incomparables. El hecho de ser la madre de Dios, la maternidad de La Dios. maternidad divina de María, la maternidad divina, ser madre de Dios. O sea, Dios no tiene ninguna otra mamá. No existirá nunca, no ha existido nunca otra mujer que Dios haya preparado para que sea su madre. Solo ella es madre de Dios. ¿Otra? Haber sido concebida, su Inmaculada Concepción. Su Inmaculada Concepción, haber sido concebida sin pecado original. Solo es la única criatura, además de Jesucristo, que es Dios. Por tanto, Jesucristo no es una criatura, no es solamente humano, es 100% humano, pero no solamente humano, es también divino. Pero la que es 100% humana y no es divina es María, y es la única criatura desde la creación del mundo eh, que ha sido concebida sin pecado original. Bueno, Adán fue creado sin pecado original y Eva, pero no fueron concebidos. Ellos fueron creados sin pecado original y ellos cayeron en pecado original. Pero esa gracia incomparable la tiene solo María. Entonces, sobre todo después de nuestros primeros padres, que todos contraemos por naturaleza el pecado original, María es la única, esa gracia incomparable de María, Dios se la concedió. ¿Ok? ¿Otra? Su virginidad perpetua. Su virginidad perpetua, también antes del parto, en el parto y después del parto, es la única virgen, virgen y madre, es la única virgen y madre. ¿Otra? Su obediencia, Bueno, es una gracia incomparable, pero la obediencia es una respuesta de María. Esa es una virtud de María. La obediencia ciega de María o una respuesta incondicional de ella. Bueno, ella es especial por eso, pero bueno, Dios le dio las gracias, otras gracias incomparables. Su silencio sobre el estar, Igualmente, igualmente, eso no es gracia. sí, pero gracias únicas, gracias únicas. Estamos citando ahorita los dogmas marianos. La Nos- asunción al cielo, la padre. asunción al cielo, la asunción. María es la única criatura que está en cuerpo y alma en el cielo. Es la única criatura que está en cuerpo y alma en el cielo y que viene a la tierra y que hace su misión. Por tanto, hay como otra gracia incomparable. En la cruz, Jesucristo le dio la maternidad espiritual de todos sus hijos. Por tanto, solo María es madre, ¿sí? María, perdón,
Eva es madre de todos los vivientes y María es la madre de todos los redimidos. María es la madre espiritual de todos nosotros y es una gracia incomparable. Y si nosotros tomamos la Sagrada Escritura, si nosotros tomamos la Sagrada Escritura y leemos un pedacito de, bueno, unos versículos nada más de la carta a los Efesios, si alguien, si alguien me lee, por favor, el capítulo 1, versículo 3 de la carta a los Efesios. Dice, bendito sea Dios, Padre de Cristo, Jesús nuestro Señor, que nos bendijo desde el cielo en Cristo, en toda clase de bendiciones espirituales. Gracias. Bueno, es un himno a Jesucristo, un himno cristológico que nos habla acerca de que el Padre Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido en el cielo en Cristo con toda clase de bienes espirituales, de bendiciones espirituales. Dice el Papa Juan Pablo II, comentando este versículo de la carta a los Efesios, dice el Papa Juan Pablo II, que si todos nosotros hemos sido bendecidos en la persona de Cristo con toda clase de bienes, con toda clase de bendiciones espirituales, de una manera singular ha estado bendecida María, ¿sí? Y nosotros nos consagramos a Jesús por María, nosotros nos consagramos a María, nosotros celebramos el misterio de la Encarnación el 25 de marzo de cada año. Nosotros celebramos este misterio todos los días a las 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde a través del Ángelus. Nosotros celebramos el misterio de la Encarnación todos los lunes y todos los sábados con los misterios gozosos, especialmente en el primer misterio, porque queremos agradecerle a Dios estas gracias incomparables que ella le otorgó a María. ¿Cuáles gracias ya dijimos? Pues la maternidad divina principalmente, pero también su virginidad, pero también su inmaculada concepción, pero también su asunción gloriosa a los cielos en cuerpo y alma, como también su maternidad espiritual que ejerce sobre cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos como centro de nuestra espiritualidad el misterio de la encarnación, ¿de acuerdo? Por dos cosas. Número uno, porque queremos imitar a Jesucristo y número dos, porque queremos agradecerle a María. Está clarito esto, ¿verdad? Sí. Bien, en el numeral 115, hablamos hablamos de las, decía yo, de las prácticas interiores. Y si ustedes leen, vamos leyendo, si ustedes gustan, las tres primeras, una persona que nos lea las tres primeras prácticas interiores. Numeral 115. Primero, honrarla como a digna Madre de Dios, con culto de hiperdulía, es decir, estimarla y venerarla más que a todos los otros santos, por ser ella la obra maestra de la gracia y la primera después de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Segundo, Segunda. meditar sus virtudes, privilegios y acciones. Tercero, contemplar sus grandezas. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, bueno, ahí tenemos otras 5, ¿verdad? Porque nos ponen 8. Pero lo primero es una manera de practicar esta devoción, es una práctica interior, es honrarla como digna Madre de Dios. O sea, cuando nosotros nos dirigimos a ella cada día, cada uno de ustedes en los diferentes momentos del día, o cuando ustedes hacen su renovación de consagración diaria con el numeral 233, ustedes están haciendo una práctica interior. Es importante que la honremos porque es Madre de Dios. Pero también meditamos sus virtudes, sus privilegios y sus acciones. Por eso es que
ustedes leen el numeral 108, que trae las 10 principales virtudes de María, y luego las meditan. O luego toman una o dos o tres o más y ustedes tratan de irlas incorporando en su vida espiritual. La práctica de la virtud, la práctica de nuestra virtud, radica en que nos inspiramos en María y en las virtudes de María para imitarla en sus virtudes. Porque cuando ustedes las meditan y tratan de imitarla, están haciendo una práctica interior. Atención, cuando las meditan y buscan incorporarlas en su conducta, en sus hábitos, ustedes están haciendo práctica interior. Esa no es práctica exterior, esa es práctica interior. Cuando ustedes meditan los privilegios de María, por ejemplo, cuando van a una Eucaristía el día 1 del año, o el día 25 de marzo, o el día 15 de agosto, o el día 8 de diciembre, cuando ustedes van a la Eucaristía y meditan en sus privilegios, ustedes están haciendo una práctica interior. Son prácticas interiores. Cuando ustedes contemplan sus grandezas, porque están rezando el rosario o meditándolo, y se ponen a pensar en la grandeza y la humildad de María, pues ustedes están practicando, haciendo estas prácticas interiores. Pero también esto se va hacia las prácticas exteriores. Este mismo misterio se practica no solo con las prácticas interiores, sino también con las prácticas exteriores. Por eso es que ahí en el numeral 116, cuando decimos de la sexta práctica exterior, hablamos del Santo Rosario. Cuando ustedes rezan el rosario, están haciendo una práctica exterior, pero si están rezando los misterios de gozo, pues tienen la oportunidad de practicar exteriormente el misterio de la encarnación, rezar por el misterio de la encarnación. Como ya dije también, otra práctica, pues obviamente que es el Ángelus, y es otra manera de práctica exterior, de práctica exterior, ¿cierto? Y obviamente que también celebrar el misterio de la encarnación, como lo vamos a hacer en marzo. Entonces, hablamos de las prácticas interiores y de las prácticas exteriores. Vamos adelante en este mismo punto sobre la grandeza de este misterio. La grandeza de este misterio. Vamos a pasarnos al numeral 248. Al 248. Bueno, antes un comentario pequeñito nada más diciéndoles del 244 y 245 y 246, estos numerales. San Luis María se detiene un poco pues en aquella cuestión que crea confusión, sobre todo al inicio, cuando estamos iniciando la preparación o que nos vamos a consagrar la primera vez, pues crea un poquito de ruido interior el que por qué decir esclavos de María. De verdad, si debemos decir esclavos de Jesucristo, no esclavos de María, porque Jesucristo es el centro de nuestra fe. Entonces, ¿por qué decir esclavos de María? Entonces, en esos numerales, San Luis María nos dice, pues nos ayuda a aclarar que si a nosotros nos hace sentir tranquilos, nos quita un poquito de inquietud interior, el que digamos esclavos de María, pues mejor que digamos esclavos de Jesús, que vive en María. ¿Sí? Esclavos de Jesús en María. Eso es lo que aclara él. Porque María es toda relación. Y cuando vamos a María, ella nos conduce a Jesús. Porque María es un medio, no es un fin. El fin es Jesucristo. María es un medio. Eso es lo que explica. Y él dice, para que estén tranquilos, pues mejor digan esclavos de Jesús en María. Y con esto, el comentarles que así nació, de estas meditaciones nació esa bella oración de, oh Jesús que vives en María, ¿verdad? Que está ahí en el numeral 246. En 246 dice que por ello es mejor decir la esclavitud de Jesús en María, de Jesús que reside y reina en María, según aquella hermosa plegaria de tantas y tan excelentes almas. Oh Jesús que vives en María, ven a vivir en nosotros con tu espíritu de santidad, etcétera. Esta oración que hicimos al inicio, ¿verdad? Y que es una oración
Les decía que compusieron pues algunos padres franceses que antecedieron un poco a San Luis María, como fue el padre Codrin, el padre Condran y el padre Ollier, Jean-Jacques Ollier, que fue el fundador del seminario donde estudió San Luis María. Ellos compusieron esta oración que dice, oh Jesús que vives en María. Y por tanto nosotros hacemos esta esclavitud a Jesús por medio de María. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los numerales 244, 245, 246 y 247. Entonces, el 248 nos vamos ahora sí y vemos en palabras de San Luis María Griñó de Montfort cuál es la grandeza o en qué consiste la grandeza. Y él dice en 4 cosas. Primero, que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y el menos conocido. Vamos diciendo algo de este misterio. Desde la creación del mundo, desde la creación del mundo, después de la caída de nuestros primeros padres, Dios le hace una promesa al ser humano, ¿sí? Le hace una promesa. Eh, y esa promesa es que un descendiente o que de la descendencia de la mujer, pues le aplastará la cabeza a Satanás. Y por tanto, eso que es conocido como el protoevangelio es el anuncio de la encarnación de Jesucristo. Es el anuncio que un día Dios va a hacer algo que va a, que va a vencer al maligno, que todas las consecuencias del pecado, que todas las consecuencias, sí, de ese pecado cometido en el inicio, todo eso, que sería el apartar a la humanidad de Dios, va a ser derrotado, que el maligno va a ser derrotado y que todo hombre tendrá la oportunidad de ser redimido. ¿De acuerdo? Entonces, ya desde la primera página del Génesis ya se está anunciando la encarnación, la llegada del Dios que se encarna. Pero claro que allí está velado. Por cierto, está velado, es decir, no se ve claro, mucho menos, digo ahora, mucho menos en ese tiempo, al inicio, pues de que en qué iba a consistir exactamente el modo de vencer al maligno. Y ese misterio es velado, incluye una decisión que Dios tenía, pero que inclusive el maligno como criatura no podía conocer. Es decir, el maligno es una criatura y no conoce lo que Dios conoce. Satanás no conoce los planes de Dios, del Dios eterno. Toda la sabiduría de Dios no cabe en la grandeza de Satanás, digamos. Por muy grande, por muy sabio que sea, no cabe la grandeza de Dios en ese ser espiritual, porque es una criatura. Como tampoco cabe en ningún ángel, ningún ser celestial, le cabe la sabiduría de Dios, como tampoco a ningún ser humano. Por tanto, esos planes de redención estaban en el corazón de Dios, pero no los conocía Satanás. Pero también la humanidad no la conocía. Cuando los patriarcas anunciaron, cuando los profetas anunciaron, cuando Moisés y el rey David vivieron, pues no conocían este grande misterio. Isaías, por ejemplo, en ese texto que todos conocemos, que dice que una virgen dará a luz, ¿verdad? Y le pondrá por nombre Manuel, ese, esa mujer que va a dar a luz, pues el Padre Eterno está revelando a través de Isaías, pero Isaías no logra percibir necesariamente todo lo que significa ese grande misterio. Y un Dios que se encarna, pues tampoco es algo tan fácil de comprender. La encarnación de Jesucristo, vamos a verla desde el himno cristológico de Filipenses. Quien tenga allí la Biblia a la mano, busque por favor el capítulo 2 del versículo 10 al versículo, perdón, del versículo 6 al versículo 11.
Alguien que nos lo proclame. Repito, Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11. Él, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó tomando la condición de servidor y llegó a ser semejante a los hombres. Más aún al verlo, se comprobó que era hombre. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos y en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias. Y alabamos, Señor. Entonces, en ese himno de Filipenses nos habla de que Él, que es Dios, que compartía la naturaleza divina, Él no se aferró, ¿verdad? No se aferró a esa prerrogativa de Dios, sino que se despojó totalmente de eso, se despojó haciéndose siervo, ¿sí? Aquí el texto del versículos 6 y 7, van a decir que se redujo a nada, es decir, se anonadó, se hizo nada y tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, ¿sí? O sea, ese abajamiento de Dios, ese es el misterio de la encarnación. Es Dios que se abaja, no solamente se hace hombre, sino que se vacía de su divinidad, oculta totalmente su gloria y se hace hombre y toca todas las realidades del hombre. La encarnación de Jesucristo tiene implicaciones, ¿sí? Él se abajó, se vació ¿sí? de su condición divina, no retuvo con él el quedarse allí y desde allí sacarnos, sino que quiso tomar nuestra condición, asumir toda la naturaleza humana. Todo lo que es de naturaleza humana, todo fue asumido por Jesucristo. Por eso esa máxima teológica que dice, lo que no fue asumido, no fue redimido. Lo que no es asumido, no es redimido. Si Jesucristo no haya asumido nuestras pasiones no hayan sido redimidas. Si Jesucristo no haya asumido la familia, nuestras familias no serían redimidas. Si Jesucristo no haya asumido nuestra voluntad, pues nuestra voluntad no haya podido ser redimida. Si Jesucristo no haya asumido la condición social del hombre, la economía, la política, la cultura, entonces no podía ofrecer redención para esos mundos. Si Jesucristo no se hacía pecado, dice San Pablo, entonces no podría sacar al hombre del pecado. Por eso se hizo obediente totalmente hasta la muerte en cruz y aprendió a obedecer padeciendo. ¿Sí? Entonces la encarnación de Jesucristo tiene sus implicaciones, que bueno, al final ahorita, dentro de unos minutitos, vamos a decir algunas cosas que para nosotros nos pueden ayudar para, vamos, imitar a Jesucristo en su encarnación. Pero bueno, lo primero entonces, que es este grande misterio de la redención, de la salvación, que además contiene todos los demás misterios, dice San Luis María, contiene todos los demás misterios porque ya en la encarnación ya hizo él, ya asumió todos los demás, eh, ya asumió todos los demás misterios. Por ejemplo, ya desde la encarnación, él va a decidir poder hacer la voluntad de Dios con todo. Si la voluntad de Dios era ser perseguido
y que Herodes lo quisiera matar, pues él está aceptando ya ese misterio de persecución. Si iba a suceder que él estuviera 30 años viviendo oculto en el anonimato de Nazaret, ya en la encarnación él está asumiendo ese misterio del ocultamiento total en Nazaret, etcétera. Lo mismo de la pasión, él está asumiéndola desde su encarnación. Él está totalmente dispuesto a asumir todas las consecuencias de encarnarse. Por lo tanto, todos los misterios están contenidos ahí, dice San Luis María, en este misterio que es el que nosotros honramos con nuestra esclavitud de amor. Y también, bueno, compendia esos demás misterios, porque ahí está la voluntad entonces y la gracia de todos ellos. Y también este misterio es trono de misericordia, de generosidad y de gloria. Bien, eso por lo que respecta a los numerales del 243 al 248, ¿sí? Que es bueno que los tengamos allí a la mano en estos días que estamos por celebrar este grande misterio. Quisiera que recordáramos un poquito también lo que son este mismo misterio de la encarnación, que es como la riqueza o la base teológica y la base también sacramental de, de lo que nosotros estamos llamados a vivir. Cuando nosotros decimos que somos esclavos de amor o que estamos llamados a ser esclavos de amor, es porque estamos tratando de imitar a Jesucristo, el que se encarnó. Es Dios que se hace carne para redimir a la carne infectada por el pecado, para sanarla. Entonces, ese Dios que se entrega totalmente al hombre, ese es el misterio que ya estamos diciendo que estamos, bueno, que vamos a celebrar de una manera especial y solemne en el 25 de marzo. Pero por otra parte también, el otro pilar nuestro es la respuesta que nosotros vamos dando cada día como consagrados o como futuros consagrados a este misterio. La respuesta que nosotros vamos dando se llama compromisos bautismales. La respuesta nuestra al misterio, a la donación total de Dios, se llama compromisos bautismales. ¿Cuál es el primer compromiso bautismal? Romper todas las alianzas que tengamos con el maligno y con el pecado. ¿Renuncian a Satanás? Sí, renuncio a Satanás. No puedo solo, pero aquí pongo de testigo a María y pongo de intercesora a nuestra madre. Eso es lo que le vamos a decir el 25. Yo quiero renunciar al pecado. Yo quiero renunciar a Satanás primero. Y renuncio a Satanás, pero ahora lo quiero hacer diferente a como lo hice hace 20 años o hace 30 años. Como lo hice cuando hice la primera comunión. O ustedes cuando se casaron. Sí renunciaron a Satanás. Sí renunciaron. Pero la respuesta de compromiso bautismal, lo cierto es de que como andábamos con imperfecciones, traíamos nuestras imperfecciones, pero también traíamos arraigados algunas actitudes que aunque nosotros dijéramos, es que yo ya no voy a ofender al hermano, pero como adentro todavía la cuestión de la irascibilidad todavía no está educada, pues cuando menos acordamos ya arremetimos contra alguien y ya lo lastimamos, ya faltamos a la caridad, ya le ofendimos, ya le violentamos, ¿sí? Ya lo hicimos caer. O sea, contribuimos nosotros y presionamos tanto que la otra persona no pudo resistir y cayó. Y a pesar de que ya habíamos renunciado al pecado y al maligno, aún así, pues seguimos allí. Entonces ahora le queremos decir, yo quiero renunciar al pecado, pero de una manera nueva. Quiero renunciar al maligno, pero de manera nueva. Entonces voy a renovar mis compromisos bautismales y lo voy a hacer en una celebración solemne delante de toda la comunidad cristiana para que mi compromiso sea más grande y con más confianza porque María va a estar de mi lado. Esa es la diferencia, porque también el sábado santo toda la comunidad católica lo va a hacer. Toda la comunidad católica lo va a hacer el
el 30 de marzo de este año. En todas las parroquias, los padres vamos a preguntar en la vigilia pascual, ¿renuncian ustedes a Satanás? Y acuérdense de esto, ¿verdad? Porque sucede cada año. Toda la comunidad, 1,500 que se van a reunir aquí en Nuestra Señora de la Paz y otros 800 allá en las otras parroquias y 1,000 y 300 y 150. Bueno, esos números de católicos en cada parroquia en una vigilia pascual van a decir sí renuncio, pero no tienen ningún impedimento, ¿verdad? Para renunciar a la mentira en el trabajo o para renunciar a ciertas injusticias en el trabajo que son pecaminosas o cierto tipo de alianzas que son pecaminosas y no renuncian a ellas, pero sí dicen que renuncian a Satanás. Renuncian ustedes a todas sus seducciones, a todas las tentaciones y van a decir todos los que están ahí, sí renuncio. Pero lo cierto es que todas las relaciones de noviazgo, todas las relaciones laborales injustas, todas las relaciones comerciales injustas, todas las conductas que son pecaminosas, todas ellas son seducciones que al día siguiente no va a haber suficiente fuerza porque en el corazón no se hizo la renuncia, se hizo con los labios y con la cabeza. Pero los consagrados lo van a hacer de forma diferente, porque lo van a hacer ustedes, nosotros lo vamos a hacer el lunes santo, en la solemnidad de la solemnidad de la encarnación del Señor, diciéndole a María, Madre, pero dame esa decisión de mi corazón, amárrame a tu corazón, te entrego mi corazón y custódiamelo, porque yo ahora sí, pero ahora sí voy a vigilar, porque voy a vigilar, porque yo voy a estar vigilando, porque yo voy a rezarte tu rosario y te voy a pedir que te voy a invocar todos los días con el Ángelus. Te voy a invocar con el Regina Cheli toda la Pascua y tú ayúdame, porque de verdad yo sí quiero. Y voy a dar los pasos que sean para ir rompiendo las alianzas con el maligno, porque te lo prometí y yo quiero cumplírtelo a ti. Y esa va a ser una renovación bautismal nueva. Claro que la vamos a repetir el 30 unos días después, el 30 de marzo. El 25 y el 30 lo vamos a hacer, pero cuando lo hagamos el 30, con todos, en nuestro corazón va a estar María diciendo, hijo, me lo estás diciendo en serio, ¿verdad? Como hace unos días. Bueno, yo te voy a ayudar y ella nos va a ayudar para que no caigamos. Entonces, ¿qué es la celebración? ¿Qué es la celebración de esta consagración? Yo me consagro como esclavo de amor a Jesús por medio de María, que es mi renovación más confiada en María, de que voy a responderle con más fidelidad a Jesús. Eso es. Y esos son los dos pilares. Conforme más nosotros le digamos que sí a María, entonces ella va a hacer el trabajo interior para que Dios nos transforme más rápido. Dice San Luis María en los primeros numerales que cuando el Espíritu Santo encuentra a su amada esposa en un alma, él viaja a esa alma y puede hacer el trabajo de santificación más rápido. Entonces, por eso es que nosotros vamos a llevar ese proceso de santificación un poquito más adelante, ¿sí? Un poquito más adelante de cómo estábamos antes. Entonces, la referencia de qué tanto vamos mejorando es en torno al hombre viejo, no en relación con las vecinas o con nuestros familiares, o con los miembros de la comunidad, o con los miembros del grupo al que pertenezco. La referencia del mejoramiento va a ser del hombre viejo mío. O sea, yo voy a ser ligeramente más fiel con la ayuda de nuestra Madre y de nuestro Señor, con la ayuda de la gracia, para que ya no sea tan inconstante como hace unos años o como hace unos meses. Ese es el punto. Bien,
Quisiera, por cuestión de tiempo, decir dos detallitos más, nada más, y ir cerrando esta catequesis. Perdón, están viendo toda la pantalla, ¿verdad? ¿Sí, sí se ve toda la pantalla? Sí, Padre. padre. Sí, Ok, padre. Sí. ok, 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 gracias. Entonces vamos a ver nada más dos detallitos más. Una persona de ustedes que me ayude con la lectura de la belleza de la encarnación. La Adelante. belleza de la encarnación. Con la encarnación del Hijo de Dios tiene lugar una nueva creación, que dona la respuesta completa a la pregunta: ¿quién es el hombre? Solo en Jesús se manifiesta completamente el proyecto de Dios sobre el ser humano. Él es el hombre definitivo según Dios. El Concilio Vaticano II lo reafirma con fuerza. Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo, el nuevo Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Gracias. Entonces, allí tenemos la encarnación de Jesucristo viene a sanar nuestras heridas de la naturaleza humana. Si Jesucristo es aceptado en nuestro interior, entonces Él sana totalmente nuestro interior, ¿sí? Y Él revela nuestra grandeza, nuestra dignidad, ¿sí? Ahí están esos dos documentos de consulta y son las referencias de este párrafo, tanto en la Gaudium et Spes número 22, como en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 359. Esto es lo que nos va a decir. Realmente nosotros somos parte del misterio de Dios. Usted es tan digna, usted es tan digno como el misterio de Dios. Usted es parte del misterio de Dios. Y Jesucristo es el hombre perfecto. Y nosotros vamos camino al perfeccionamiento cuanto más nos entreguemos a Jesucristo. Y el camino más corto para entregarnos a Jesucristo se llama María. Por eso es la esclavitud de amor. Porque le entregamos a ella, pues todo, todas nuestras facultades del alma, todo nuestro cuerpo y nuestros sentidos y miembros, y todos nuestros bienes, tanto materiales como espirituales, para que ella los administre, para que ella los administre, para que ella, pues, se lo entregamos como una manzana, dice San Luis María, pues para que ella se los presente a nuestro Dios, y que todo lo que hagamos, pues primero pase por las manos de María, para que ella los purifique, los eleve y los prepare para entregárselos al Dios eterno, al Dios bendito. ¿Sí? Entonces, es en Jesucristo en que se revela nuestra grandeza y nuestra belleza. Otra persona que nos haga este último párrafo. La Virgen, asociada al misterio de la encarnación, participa también en el misterio de la redención. Su fiat es un eco que pronunció el Verbo encarnado en íntima sintonía con el fiat Sintonía. de Cristo y el fiat de Cristo y de la Virgen. Cada uno de nosotros está, no se ve todos los renglones, Padre. ¿No se ven? No, yo no los Se veo, ve. Permítame. no No se los preocupe. veo. Ok. Un segundito. Un Sí. segundito. Y vamos. Vamos a ver. Y vamos. Me dice si se ven. Yo no los veo, Sí se Padre. ve. Sí se ven, Padre. Están Ok, completos, padre. Que Sí lo se ok. vea ven. quien pueda Adelante, ver. adelante. ¿Lo leo? Ahí se ven muy Bueno, bien. si lo ves, sí, Nelly, si no, no se preocupe. No, me Ot- falta una palabra, Padre. Que lo lea otra persona. otra personita. La Virgen, asociada al misterio de la Encarnación, participó también en el misterio de la redención. Su fiat es un eco del que permaneció el Verbo encarnado.
en íntima sintonía con el fiat de Cristo y de la Virgen. Cada uno de nosotros está llamado a unir su propio sí a los misterios designios de la providencia. En efecto, solo de una plena adhesión a la voluntad de Dios brotan la alegría y la paz verdadera que todos anhelamos ardientemente también para nuestro tiempo. Gracias, Dulce. Entonces, ese es un pensamiento del Papa Juan Pablo II. Ese es un pensamiento del Papa Juan Pablo II. Y está relacionado pues con el trabajo de nosotros, ¿verdad? Con el trabajo de nosotros para esta etapa cuando nos consagramos. Ahora que nos consagramos, bueno, todos los consagrados y los que se van a consagrar, es muy importante que vayamos dando nuestro sí, pero este sí lo unimos al sí de Jesús y al sí de María. El sí de Jesús se llama, pues, hacer la voluntad del Padre, que es que se encarnara, que padeciera, que muriera y luego que resucitara para poder salvarnos. Esa fue la voluntad del Padre y esa fue la voluntad del Hijo. Por lo tanto, su fiat fue decir, pues, asumo todo lo que mi Padre me encargó. No estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y ese es el fiat de Jesús. Fiat, para si hay alguna persona que no recuerda qué significa, fiat significa hágase. Es decir, sí, hágase. ¿Cómo quieres que se haga? Pues quiero que se haga de esta forma. Entonces, hágase. O sea, que en esa forma que dices, hágase. Así lo dijo también María al ángel. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. ¿Sí? Hágase según la voluntad de Dios. Hágase según la palabra de Dios. Eso que hizo Jesús es también el sí de María, es un eco de ese sí de Jesús y también ha de ser un eco de nuestro sí a Jesús y a María. Nosotros entonces le vamos diciendo ese sí, adhiriendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y nos dice el Papa Juan Pablo II que solo en esa adhesión plena a la voluntad de Dios, en nuestro corazón reinará la alegría y la paz verdadera. ¿Sí? El hombre de este tiempo lo que necesita es adherirse plenamente a la voluntad de Dios para que brote esa alegría y esa paz verdadera que todos anhelamos. Eh, Ojalá que nosotros también vayamos haciendo vayamos dando ese paso a hacernos esclavos de María, esclavos de Jesús que vive en María, que digamos ese sí progresivo, es un sí que se va a seguir madurando. En este momento, Dios sabe en qué etapa estamos, pero le agrada si nosotros nos confiamos a Él y a María, pues para dar el paso. Y de manera nueva vamos diciendo que sí. Y ese sí se traduce en el día a día de nosotros. Por ejemplo, pues el sí a través de una familia católica. Entonces, ir cuidando como María cuidó en Nazaret, ¿verdad? Los valores, la voluntad de Dios, educarnos en eso, la relación con Dios. Ese sí es continuo. El sí de la Anunciación, el sí de la Encarnación, se prolongó los siguientes 30 años, hasta el sí de la cruz. Cuando María se quedó, cuando María se quedó al pie de la cruz, María dijo su sí. El fiat de la Anunciación es el fiat del Calvario. Cuando las cosas están tremendas, las cosas están totalmente oscuras. La tierra quedó a oscuras durante 3 horas y muchos discípulos lo abandonaron. Nada más se quedó María, su madre, al pie de la cruz. Entonces, en esa noche oscura, en la noche oscura de nuestras vidas, ese sí va a ser un sí que se viene dando en los días nublados y en los días soleados. Entonces, en días soleados damos nuestro sí y cuando se ponga nublado, sostengamos el sí. Y cuando se ponga muy oscuro, digámosle a María, María, permíteme estar cerca de ti, estate cerca de mí, pero yo voy a decirle que sí al Señor. Y ese fiat, ese hágase, ese sí, es el de un consagrado.
Fíjense que si les estuviera hablando a los guardias de honor del Sagrado Corazón de Jesús, me recuerdo ahorita, ¿verdad? Cuando comenzamos aquí en Tampico, en la diócesis, esa asociación de la Guardia de Honor, decíamos que los guardias de honor son la Virgen María, son Juan Evangelista y María Magdalena. Son como los tres guardias de honor, porque todos los demás huyeron, pero ellos se quedaron. Y con la ayuda de María también nosotros podemos estar al pie de la cruz, pero no solo al pie de la cruz, también en el Monte Tabor, porque el Señor no solamente nos da Calvario, cierto, todos los días la cruz, pero también en el Tabor, contemplando la gloria del Señor. Y Él nos dará nuestro Tabor cuando Él quiera, y nosotros lo recibimos con mucho cariño, y también nos dará nuestro Calvario cuando Él considere que nos toca, y nosotros le diremos, María, pues hágase así como el Señor quiere. Bien, pues vamos a terminar nuestra catequesis en esta noche. Les auguro que que nuestro itinerario lo sigamos llevando adelante con la ayuda del Señor y de nuestra Madre. Y el 25 de marzo, Dios mediante, 5 de la tarde, estaremos aquí en Nuestra Señora de la Paz de toda la diócesis, de todas las parroquias que tienen Consagratio Mundi, que hay consagrados, pues para celebrar nuestro aniversario, nuestra renovación de consagración. Los que lo hacen por primera vez, pues también seguimos en oración por ustedes, ¿verdad? Y les pido a todos los que ya conocen la consagración y que ya han hecho su consagración, que pidan mucho por los nuevos, para que el Señor les conceda también, bueno, gracias muy especiales con este itinerario. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María llega hasta Jesús. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María llega hasta Jesús. La Virgen llegando a Jesús, con la Virgen llegando a Jesús. Ya se llega al Padre, ya se llega al Padre, ya se llega al Padre y a la Trinidad. Ya se llega al Padre, ya se llega al Padre, ya se llega al Padre y a la Trinidad. María genere a los miembros, que María genere a los miembros, completando a Cristo, completando a Cristo, completando a Cristo por la eternidad, completando a Cristo, completando a Cristo, completando a Cristo por la eternidad. Siendo miembros del cuerpo de Cristo, siendo miembros del cuerpo de Cristo, con Él y su madre, con Él y su madre, con Él y su madre busco a los